Estamos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 11. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, y oí una gran voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Bendecimos el nombre del Señor. El capítulo es bastante largo y lo vamos a dejar aquí, porque ya luego ellos van a estar predicando la palabra de Dios en Antioquía, en donde serán los cristianos llamados por primera vez. Los discípulos serán llamados cristianos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero aquí vemos una situación, ¿ok? Y es que ahora se están convirtiendo los gentiles, y el apóstol Pablo se encuentra en medio de los judíos, en aquellos de la circuncisión, y él tiene ahora que explicarle por qué él entró en casa de un gentil. Obviamente nosotros sabemos que el Señor vino a cumplir la ley, no a abolirla. Y Dios tenía unas leyes y unos reglamentos para los judíos, pero en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y el Señor asciende al reino de los cielos y se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos, para los samaritanos. Ellos no pensaban que el Espíritu Santo se iba a derramar en la forma que se derramó sobre los gentiles. El Señor tuvo que bregar en el corazón de Pedro. Pedro necesitaba ser ministrado. Sabemos que muchos de nosotros tenemos cierta clase o teníamos cierta clase de prejuicio, y el Señor ha tenido que limpiarnos a nosotros o quitarnos a nosotros esta religiosidad que teníamos muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos venido de un mundo de idolatría, del mundo de la idolatría, del mundo de la religión. Y nosotros pensábamos que la forma de adorar que nosotros teníamos era la correcta. Y éramos celosos de la religión de nuestros padres, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Muchas veces cuando uno, por ejemplo, en muchos lugares, en sus puertas, en muchas casas, las personas ponen: aquí somos católicos,
como diciéndote a ti, no venga a darnos un tratado y no nos habla a nosotros de otra religión. Pero lo cierto es que nosotros no venimos, la iglesia de Jesucristo no debe de predicar iglesia. Nosotros predicamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos salvos por gracia a través de la fe que hemos puesto en el sacrificio de la cruz. El Señor quiere que todo ser humano sea salvo. No solamente nuestros seres queridos, no solamente y nosotros a veces nos queremos gozar dentro de la iglesia nosotros mismos, pero lo cierto es que el Señor quiere que las personas que no conocen de Él lo conozcan. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí que el Espíritu Santo cayó también sobre ellos como también en el principio. Aquí lo dice en el versículo 15. Dice la Sagrada Escritura: cuando comencé a hablar, dice el apóstol Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. El derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, había llegado a ser un modelo para la recepción del Espíritu desde ese día en adelante. En otras palabras, en la forma en que se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, venía siendo como un modelo, ¿ok? En la forma del derramamiento del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu sería comprobado mediante la transformación visible de una persona, la infusión de alegría, el habla inspirada por el Espíritu, el valor para testificar y el hablar en lengua. Ahora, una persona que no habla lengua, ¿tendría el Espíritu Santo de Dios? Claro, sí, claro que sí. Si está dando los frutos del Espíritu Santo, no podemos decir que esa persona no tiene el Espíritu. Ahora, nosotros sabemos que nosotros estamos viendo en el libro de los Hechos que cada vez que se derramaba el Espíritu Santo de Dios sobre cada creyente y ellos eran bautizados, ellos hablaban en otras lenguas. Muchos de nosotros, muchas iglesias no creen en el hablar en lengua. Y lo cierto es que verdaderamente que este don la iglesia lo ha mal usado. Y han hecho, podríamos decir, hasta hay muchas personas que se han mofado del hablar en lenguas. Y por cuanto ha venido como una burla en cuanto al hablar en lengua, y hay un sinnúmero de charlatanes, inclusive de profetas, pastores, que se han inventado unas lenguas y empiezan a hacer unas cosas medias raras, entonces la iglesia ha tendido como a no creer verdaderamente en el dote y en el don de hablar en lengua. Pero el don de hablar en lengua, dice el apóstol Pablo que cuando tú hablas en otras lenguas, tú te edificas a ti mismo. Y el apóstol Pablo habló dio unos requerimientos y unos mandatos, o yo diría como enseñarle a la iglesia cómo usar el dote. O sea, la idea no es apagar el don de lenguas, sino que si tú vas a hablar en lengua, debes de interpretar. O debe de haber alguien que interprete las lenguas cuando estamos en una reunión. Obviamente, si tú necesitas ser edificado y Dios te está tocando, hablas tu lengua, pero baja el volumen, para que así las personas que estén en medio nuestro puedan ser edificadas si se interpreta la lengua. El apóstol Pablo dijo que él prefiere hablar en profecía, o sea, que las personas entiendan lo que él está diciendo, que hablar en otras lenguas. Ahora, el don de lenguas es importante para el creyente y es importante para la iglesia, pero debe de usarse debidamente conforme lo dice en las Sagradas Escrituras. En este caso, cuando las personas son llenas del Espíritu Santo, porque el apóstol Pedro dice, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, al igual que cayó sobre nosotros el día de Pentecostés. Y él está diciendo esto. Y él dice, cuando Pedro señaló que lo de la casa de Cornelio habían hablado en lengua, y que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos, los apóstoles y los hermanos de Jerusalén se convencieron de que Dios había concedido la salvación en Cristo a los que no eran judíos. ¿Ok? Ahora, hoy día no debe suponerse que ha habido bautismo en el Espíritu si faltan
las manifestaciones tangibles, dice, estoy leyendo el comentario de la vida plena, dice que debe de haber, en el bautismo del Espíritu Santo, debe haber la manifestación tangible del hablar en lengua. El hablar en lengua, como yo lo dije anteriormente, es un dote y es un don del Espíritu Santo. Y no podemos nosotros decir que no, porque cuando las personas quieran sumergir en la presencia del Espíritu Santo de Dios, ellos hablaban en otras lenguas. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros no deberíamos de enfocarnos solamente en las manifestaciones externas. Porque una persona puede estar remeniándose, brincando, saltando, y cuando tú vienes a ver, si no da el fruto genuino de que tiene el Espíritu Santo de Dios y anda buscando la santificación, tiene hambre por la presencia de Dios, hambre por su palabra, entonces ¿qué nosotros consideraríamos a estas manifestaciones? Han habido unos pastores hoy en día y unos supuestos profetas que han hecho mofa y burla del hablar en lengua. Y eso verdaderamente es triste hablarlo, porque nosotros vemos que nosotros no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios y hacer burla y mofa de los dones del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el genuino bautismo del Espíritu Santo hará exaltar, amar, glorificar a Dios el Padre y a Jesucristo más que antes. Leemos nosotros en Juan 16, 13 al 14. Dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros no podemos pensar que una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón y que no exalte y ame a Cristo, podemos nosotros decir que tiene el Espíritu Santo de Dios. Tendrá religión, podría tener la persona cierta clase de moral, obviamente, y en cierta forma temor de Dios, pero si no tiene a Cristo en su corazón y ha sido lavado o lavada con la sangre de Cristo y haya recibido el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no podríamos decir que esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el escuchar personas que no sean de Cristo hablar lengua, y es ahí donde uno puede, en cierta forma, empezar a discernir, porque el mismo el apóstol Juan dice: mira, nosotros debemos probar los espíritus si son de Dios. O sea, debemos poner a probar los espíritus, porque nosotros, el diablo habla lenguas también. No podemos decir que no. El enemigo, de cada dote y de cada don del Espíritu Santo, el enemigo tiene una copia barata. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos de discernir estas cosas. Y cuando las personas no conocen y están faltos de conocimiento, entonces se le debe de instruir. No apagarle el espíritu para que no sigan buscando la llenura del Espíritu Santo y quieran hablar en lengua. Porque obviamente cuando tú hablas en lengua, tú te edificas. Si tú estás orando en tus oraciones privadas y el Señor te da las lenguas, tú te edificas. Cuando el Señor te está tocando y tú empiezas a hablar tus lenguas, estás ministrando en una iglesia y puedes hablar en lengua, el Señor te puede dar la interpretación. Pero la idea es que cuando nosotros hablamos, cuando tú recibes el genuino espíritu, bautismo del Espíritu Santo, Cristo va a ser el centro. El dote no debe ser el centro y mucho menos el instrumento. Nosotros debemos hacer las cosas para que el Señor sea glorificado y Él sea exaltado. Y que la iglesia sea instruida. La idea no es apagar el espíritu en medio nuestro, sino más bien instruir. Para los que lleguen a la iglesia puedan ser edificados y puedan crear en ellos el hambre y la búsqueda que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Pedirle a Dios que Dios nos dé hambre por su presencia, hambre por su palabra.
No debemos nosotros, como dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hacia la meta. O sea, que siempre hay espacio hacia el crecimiento, tanto crecimiento espiritual y crecimiento obviamente en conocimiento. La Biblia dice que por falta de, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros debemos de leer las Escrituras. ¿Y qué mejor libro para leer, para nosotros entender cómo se movía el Espíritu Santo en medio de la iglesia? Que el libro de los Hechos. Porque cuando nosotros empezamos a ver muchas de las iglesias y denominaciones y muchas de estos ministerios apostólicos, nosotros vemos que ellos están haciendo cosas que cuando tú lo miras a través del cuaderno bíblico no pasan el cuaderno. Obviamente, ¿a quién nosotros le vamos a creer? A la manifestación que es, entre comillas digo, la manifestación gloriosa en donde tuercen totalmente las Escrituras y se están mufando del Espíritu Santo de Dios porque tienen una multitud. Nosotros pensamos que ese es el mover. No, ese no es el mover. El mover está aquí. El mover del Espíritu Santo de Dios está escrito aquí. Ahora, nosotros no podemos tampoco poner al Espíritu Santo de Dios como en una caja y pensar como que, bueno, así es que se va a mover. Ahora, cuando nosotros observamos, los discípulos pensaban que eran solamente a los judíos. Y ellos se maravillaron porque ellos pensaban, bueno, como que ellos habían aportado algo para recibir el Espíritu Santo de Dios, por cuanto ellos eran judíos, guardaban la ley y eran el pueblo escogido de Dios. Entonces es tremendo porque Dios tuvo que ministrarle a Pedro y dejarle saber que no solamente van a ser ustedes. Ahora van a ingresar en medio nuestro los gentiles. Pedro no lo entendía y el Señor tuvo que mostrárselo en este lienzo 3 veces. Baja del cielo y 3 veces para darle a entender que esto es de Dios. Aparecen 3 hombres enviados de parte de Cornelio. Él llega a la casa de Cornelio. Cornelio tiene la misma visión. Dice que el ángel le había dicho a él que bueno, que envía por Pedro, el que se llama Simón, que está en la casa de un tal Simón curtidor. Él te hará saber las palabras por las cuales tú y tu casa serás salvo. Cornelio no estaba solo. Cornelio estaba con su familia, amistades, seguramente íntimas. Pero es glorioso saber que habían personas que tenían hambre de Dios. De que eran personas pecadoras, claro que sí, que eran personas pecadoras. Pero tenían ellos hambre y sed de Dios. Y esperaban recibir algo, un dote, algo de parte de Dios. Y el Señor mismo se lo confirmó. Le dijo, mira, tu limosna y todo lo que él hacía, ¿no? Ha llegado como un memorial delante del trono. Han sido escuchadas tus oraciones y tu limosna han venido delante del trono. Nosotros no podemos comprar el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a ser movidos a hacer obras de caridad, a ser dadivosos, a bendecir a aquel que no tiene. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor tomó en cuenta esto. Ahora, nosotros vemos aquí que cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios, Pedro ahora tiene que explicarle esto a lo de la circuncisión. Y yo pienso que en cierta forma nosotros no debíamos de criticarlo tan severamente a lo de la circuncisión, porque ellos quieren saber, bueno, ¿por qué tú estás haciendo esto? Está como rompiendo el orden, ¿no? Y Pedro tenía que explicar para saber si lo que está aconteciendo aquí es de Dios o no es de Dios. Y Pedro tuvo que confirmar con la visión, con lo que Dios había hecho, y él explicó a ellos para que ellos entendiesen. Y ellos entendieron que también el Espíritu Santo de Dios era para los gentiles. Por eso que nosotros, dice la Biblia, dad de gracia lo que por gracias habéis recibido. Hay muchas personas que no entienden. Están en el mundo de la religión. Y nosotros tenemos que tener cierta clase como de tolerancia y de paciencia para presentarle a ellos las Sagradas Escrituras, porque muchos de ellos, si se abren por lo menos a escucharte, es posible que Dios le abra a ellos, le quite el velo y le dé vista, la vista espiritual, que nosotros también estábamos cegados bajo la idolatría, pero el Señor nos quitó el velo y el Señor se manifestó en nuestras vidas.
Nosotros tenemos que tener esa clase de paciencia para poder llevarla a cabo la comisión del evangelio, del evangelismo. Y nosotros estar informados debidamente con las escrituras. Y no debemos de pensar que nosotros tenemos que tener tanto conocimiento profundo de las verdades bíblicas para nosotros hablar de Jesucristo. Esas son excusas que muchas personas ponen. Ah, no, que yo no tengo suficiente conocimiento para hacer esto, no tengo suficiente. Bueno, pero entonces, ¿cuándo tú lo vas a tener? Nosotros tenemos que presentar a Cristo. Y cuando presentamos a Cristo, la historia misma de Él tiene el poder y tiene la autoridad para revelarse a la persona. Porque cuando usted lee la Sagrada Escritura y en cada uno de las prédicas de Pedro, de Pablo, todos ellos lo que contaban Esteban era la historia, contar la historia. Aquí Pedro en este capítulo está contando la historia de lo que aconteció. Y en la historia de lo que acontece está verdaderamente la confirmación que lo que él está haciendo o lo que él hizo fue de parte de Dios. Y obviamente, por cuanto los gentiles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, esa es la confirmación de que Dios estaba en el asunto. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, va a aumentar la conciencia de la relación con el Padre Celestial. Si decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos el Espíritu Santo, debe de aumentar la conciencia de la relación que tenemos con el Padre Celestial. Porque ahora nosotros somos sus hijos. Éramos hijos por creación, pero ahora hemos sido adoptados en la familia de la fe. Esto es un gran privilegio que Dios le ha dado a todo aquel que cree en Cristo, y Dios lo ha recibido como su hijo. Si leemos nosotros en Romanos 8, 15 al 16, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Gálatas 4, 5 al 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, que nosotros hemos recibido el espíritu del Hijo de Dios. Eso es tremendo. Que es el mejor regalo que nosotros hemos recibido en nuestra vida, ha sido recibir el Espíritu Santo de Dios. Aunque nosotros le damos dolor de cabeza al Espíritu Santo, eso vamos a reconocerlo y no podemos decir que no. Pero lo cierto es que hemos recibido el mejor regalo de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios nos amonesta, nos redarguye, nos bendice, nos inquieta, nos fortalece, nos sana. Oye, eso es tremendo. Nosotros tenemos que darle la gracia a Dios todos los días por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra primera oración debe de ser, o debería de ser, darle la gracia a Dios por el Espíritu Santo. Y darle la gracia a Dios por los dones del Espíritu Santo de Dios. Darle la gracia a Dios y después nosotros entrar en nuestras peticiones. Porque el Señor sabe que cuando nosotros vamos a orar, vamos a pedir. Pero como hijos de Él ahora, debemos nosotros clamar a nuestro Padre Celestial y darle las gracias. Porque Él vive ahora en nuestro ser interior. Cuán gloriosa es la obra que Dios ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, producirá un amor sincero y aprecio por las Escrituras. Entonces, miren, estas personas que estaban en la casa de Cornelio posiblemente no tenían mucho conocimiento en cuanto a las Escrituras. Desconocían. Los judíos conocían más Escrituras que ellos, pero en ellos había hambre de conocer. Y estaban ellos con esta situación, porque Cornelio en ese tiempo habría escuchado, obviamente escuchó todo lo que el Señor venía haciendo, y los milagros y los prodigios, y ya el rumor, la historia corría de cómo Él fue crucificado siendo Él el dador de la vida.
después de haber hecho tantos bienes por la humanidad, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y él, Cornelio, claro, escuchó todo eso. Y los romanos mismos fueron que lo crucificaron, pero su propio pueblo lo condenó a él a la crucifixión. Mas, sin embargo, tanto el que lo crucificó como los que lo condenaron, ambos están ahora recibiendo el dote de parte de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién entiende estas cosas? Porque el Señor, nosotros no merecíamos ser perdonados, ni mucho menos recibir el Espíritu Santo de Dios para que venga a ser morada en nuestro cuerpo, en nuestro ser interior. Porque el mismo Señor dijo frente a los judíos, dijo, destruiré este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y él estaba hablando de su propio cuerpo. Cada persona que tiene, cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, esta persona no va a hacer burla del Espíritu Santo de Dios. En los altares no van a hacer un drama de esto y como una película y hacer un montón de situaciones que cuando uno observa muchos de estos altares y uno dice, pero ¿cómo nosotros podemos decir que estas personas tienen el Espíritu Santo de Dios? Se están burlando y están siendo mofa de algo que no debería de ser. ¿Qué personas que están botando polvo de oro por los pies? Y si tú me tocas los pies, tú vas a recibir la unción. ¿Y qué es eso? Los dones del Espíritu Santo de Dios son para exaltar a la persona de Cristo. Creo en los dones, pero no creo cuando se mal usan los dones con el fin de nosotros atraer la atención hacia nosotros mismos y hacer mercadería de las almas. Oye, pero es tremendo. El Señor hará lo que Él tiene que hacer. Pues obviamente el Señor va a hacer una renovación en muchos de estos altares que necesitan ser renovados. Y muchos van a ser, yo diría que van a ser destruidos. Porque no podemos nosotros ser partícipe de la copa del Señor y ser partícipe de la copa de los demonios. No puede ser. Demasiado. Han mal usado los dotes del Espíritu Santo y la enseñanza, la instrucción bíblica que debería de ser concentrada en lo que ha acontecido dentro de ella. Ya inclusive que muchos de estos ministros y pastores ni siquiera quieren leer la Biblia. Y entonces ¿para qué vamos nosotros a hablar de Jesucristo? Bueno, tenemos el conocimiento. Pero si tú tienes una congregación de 1000 personas, X cantidad, ¿por qué tú no ir a través de las Sagradas Escrituras y enseñarles lo que dicen ellas para que las personas tengan en ellos, nazca el hambre de las Escrituras y respeten lo escrito? Bendecimos el nombre del Señor. Miren, 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 15:7 al 8. Si permanecieseis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando uno debe de haber, una persona que recibe el Espíritu Santo de Dios, debe haber un profundo amor a otros seguidores de Cristo. Y el interés en ellos, la comunión, el compañerismo entre los hermanos. Porque nosotros no somos una isla aislada. Nosotros debemos estar en una comunidad, obviamente, que comparta nuestra fe. Y debemos nosotros exaltar el nombre de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí, miren. Y cuando comencé a hablar, dice el apóstol Pedro, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. La palabra bautizar, la palabra bautizo, ser sumergido. Se escucha dentro de la iglesia sobre el bautismo del Espíritu Santo. Muy pocas iglesias hablan del bautismo en el Espíritu Santo de Dios.
Obviamente está el bautismo en agua, pero nosotros debemos entender que el Señor quiere que nosotros estemos sumergidos bajo su presencia, que nosotros tengamos hambre por las escrituras, busquemos la santidad, busquemos del Señor. Y esto es algo regular, esto no es solamente un día a la semana, sino que nosotros debemos de estar constantemente en una comunión con el Padre Celestial. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, por los demás hermanos, dice el apóstol Pablo en su doxología, dice él, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Viví en paz en Dios, en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Esta doxología, la comunión y la coinonía de los hermanos, que nosotros no debemos de dejar de congregarnos, debemos estar constantemente en la búsqueda del Señor. Y debemos nosotros cultivar la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. El genuino bautismo en el Espíritu Santo intensificará el desagrado con los deleites pecaminosos y los placeres impíos del mundo y disminuirá el afán egoísta del prestigio, de las riquezas terrenales. Esto es interesante. Este lo dice en la Biblia plena, el comentario en esta parte del libro de los Hechos. Dice este comentario, dice así. El bautismo en el Espíritu Santo identificará el desagrado con los deleites pecaminosos, los placeres impíos del mundo, disminuirá el afán egoísta del prestigio y de las riquezas terrenales. Pero sí, a veces lamentablemente desde el mismo púlpito se predica más sobre la riqueza y el prestigio que otras cosas. O sea, que mira lo que yo hice y a veces el yo no sale desde el púlpito. Pero lo cierto es que nosotros debemos de darle la gloria al Señor y reconocer que nosotros andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bendecimos el nombre del Señor. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dará mayor deseo y poder para testificar acerca de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros no podemos tener el testimonio encubierto y escondido. Debemos de testificar. Tú necesitas un parlante o un micrófono para tú pararte en una esquina y testificar de Cristo. Tú estás en un lugar y si el Señor te abre las puertas y te da la oportunidad para hablar con una persona y la persona te está hablando de una enfermedad o hablando de cualquier situación, tú puedes hablarle de un testimonio que el Señor haya hecho en tu vida y decirle, mira, confía en el Señor te puede ayudar, el Señor te puede restaurar, créele en Él. Y casi siempre las personas cuando están pasando por situaciones nunca se van a negar. Cuando tú le dices a ellos, mira, me gustaría orar por ti. Me permite hacer una oración por ti. Y nosotros podemos orar. No todo el tiempo tenemos que llevar a la persona rápidamente. Diga que la persona acepta a Cristo en su corazón para nosotros decir luego, me gané un alma para Cristo. Nosotros no nos ganamos a nadie para Cristo. Nosotros podemos hablar de Él y el que se gana las almas es el Espíritu Santo de Dios. Porque cada vez que una persona habla con otra y esa persona recibe a Cristo en su corazón, casi siempre han habido otras personas que han venido ministrándole a la misma persona. Sé que la gloria no es nuestra, pero si nosotros estamos en el lugar correcto y le presentamos a Cristo y oramos por ella, amén. Y el Señor restaura a la persona puede ingresar a la familia de la fe y decirle, mira, te invito a la iglesia y ven a la iglesia a escuchar la palabra del Señor para que te goces con los hermanos. Y por lo menos como preparar en cierto sentido a las personas para que puedan llegar a la iglesia y ser edificadas. Lamentablemente, muchas de las iglesias hoy en día se han convertido en un lugar de entretenimiento. ¿De dónde nosotros vemos esto en las escrituras? Que para yo yo voy a un lugar si yo soy entretenido. Yo no voy a una iglesia para que me entretengan.
Uno va a escuchar palabra de Dios y que ellos sean, los hermanos sean edificados y entiendan ciertas cosas. Muchos de estos altares que para presentar la palabra tienen que hacer constantemente como un drama. Y muchos de ellos, las personas van allí y supuestamente se están edificando, pero carecen de una doctrina sana. ¿Y qué sucede cuando tú no tienes al frente tuyo el drama? Cuando tú no tienes el entretenimiento. Tú vas a buscar de Dios, te va a entrar, porque ahora dice la Biblia que no es en este monte ni en el otro monte, sino que es en espíritu y en verdad. Cuando es en espíritu y en verdad, eso quiere decir que el Señor también quiere pasar tiempo a solas con uno. Y uno entrar en la presencia del Padre Celestial para hablar con Él, estando con Él a solas. Muchos de nosotros menospreciamos el tiempo de soledad. El tiempo de soledad, el tiempo donde estamos solos. Y es que el Señor mismo a veces nos separa a nosotros porque Él quiere separarnos y hablarnos y ministrarnos a nosotros. Él quiere llenar nuestra vida y la única forma de hacerlo es separándonos, estando nosotros a solas con Él. Es más fácil tú hablar con Él. Y esto es una bendición, la bendición de estar a solas con Dios. No podemos nosotros decir, ay, pero que yo me siento. No, nosotros tenemos que empezar a mirar las cosas desde la perspectiva como la miraron los discípulos, como la miraron los creyentes de la iglesia primitiva. Miren el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo esperando para ser decapitado. Y mientras él lo van a decapitar, le está recibiendo palabras de parte de Dios y él está escribiendo cartas. Escribiendo cartas apostólicas que hasta el día de hoy nosotros le damos la gracia al Señor por esto. Porque obviamente esto es el evangelio de la gracia y lo que el Señor le reveló a él, como le reveló a Pedro y a los demás discípulos. Entonces ellos estaban recibiendo de parte de Dios en un lugar donde ¿quién de nosotros podríamos decir, yo no puedo comunicarme con Dios pensando que me van a mochar la cabeza? ¿Cuántos cristianos hoy en día nos están perdiendo, siendo decapitados por el evangelio que tenemos nosotros? Nosotros tenemos que, y yo me incluyo en el paquete también, porque nosotros tenemos que empezar a mirar las cosas desde la perspectiva como Dios la mira. Esta es la parte difícil, porque si nosotros estamos constantemente viendo solamente este evangelio, entre comillas, de la prosperidad, y esta gente que está mostrando sus mansiones y sus carros, y todos los carros que tienen, y la fama que ellos tienen, y la cantidad de libros que han escrito, si nosotros empezamos a mirar nuestra iglesia, nuestro movimiento, en esa forma y nos vemos nosotros como que tenemos pocos miembros y empezamos a sentirnos como que el Señor nos ha olvidado. Eso no es correcto, porque Dios no se ha olvidado de su iglesia y Dios va a poner en balanza todas las cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Los discípulos fueron perseguidos, murieron como mártires por el evangelio que tenemos nosotros hoy en día. Amén. Así que gloria al Señor. La semana entrante, con la ayuda del Señor, entonces seguiremos en la otra parte de este mismo capítulo, donde habla de la iglesia en Antioquía, que habían también otros creyentes, aparte de los discípulos, que le estaban presentando la palabra de Dios a los gentiles, y el Espíritu Santo de Dios también se estaba moviendo con ellos. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, a través de este medio presentar esta enseñanza. Glorifícate, Señor, en este día, en medio de la iglesia Espíritu Santo y Fuego en Long Island. Que tu derramamiento del Espíritu Santo de Dios toque los corazones, Señor.